Entrevista sin censura. Bueno, usted sabe que corrió como pólvora la noticia del posible traslado, el inminente traslado en su momento del doctor Mireles de Hermosillo a Michoacán. La nota la publica nuestro colega, la firma nuestro colega Carlos Arrieta, quien usted ha escuchado en este espacio sin censura para el periódico El Universal. Pero lo que se vino después fue interesante. Por un lado, el desmentido del lado de Mireles, que no iba a ser trasladado. Después, pues el gobierno federal, el gobierno, perdón, a cargo de este supuesto traslado, pues se echa para atrás. Y yo, pues le hablo a Carlos Arrieta, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada, para entender qué fue lo que pasó, de dónde surge esta versión de que iba a ser trasladado Mireles a pesar de la discrepancia entre el gobierno federal y el gobierno de Silvano Aureoles de ese supuesto traslado. Carlos, te agradezco mucho que nos tomes la llamada para aclararnos qué es lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? Vicente, un gusto saludarte y saludar a toda la gente de Sin Censura, por supuesto, a todos nuestros amigos en Chicago. Y bueno, comentar algo que me parece que es muy importante, luego de que el gobierno del estado de Michoacán, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, hiciera oficial prácticamente este traslado. Tú tienes en tus manos y has podido escuchar ya algunos audios en los que ellos mismos, uno de los asesores y la propia coordinadora, pues son quienes oficializan este tema del traslado, del supuesto traslado de José Manuel Mireles Valverde. Y obviamente para mí una versión oficial, una persona, una voz oficial, pues obviamente que para mí es una fuente muy confiable, ¿no? Y es así como se publica la nota y que después se publica y se replica por otros medios y que termina con la versión que nosotros recibimos del abogado del doctor Mireles negando el traslado. Yo quiero hacer una aclaración para nuestra gente. ¿Por qué no le ponemos estos audios? Pues porque así trabajamos los periodistas, con las fuentes, y es desafortunado que en este caso las fuentes que te dan la información pues son desmentidas por sus superiores. Lo que me pareció muy extraño a mí, para ser sincero, es que el abogado de Mireles se vaya contra el mensajero, contra ti, contra quien publica, y no cuestione precisamente las razones por las que se filtra esta información y qué fue lo que pudo haber habido detrás de bambalinas que lleva a estos funcionarios a darte esta información que terminas publicando. Sí, claro, bueno, digo, el caso del abogado pues, se le respeta mucho, digo, pues también se entiende que ignoren, ¿no?, el manejo de medios de comunicación. Digo, no todo se puede saber en esta vida, y me parece que debió haber también consultado, porque está cayendo en algo que él mismo está denunciando, ¿no?, en rumores. Sin embargo, tienes toda la razón, Vicente, amigos de Sin Censura. Algo que me llama la atención es que los mismos integrantes del gabinete del gobierno de Michoacán se desmienten entre ellos, porque tú pudiste escuchar ya como primero lo oficializan, es decir, no fue una filtración, porque además, de acuerdo a lo que tú ya escuchaste, a los audios, dicen que la indicación que tienen ya es darlo a conocer a los medios, ¿no? Es decir, yo represento un medio de comunicación. Entonces, aquí lo más lamentable tal vez para ellos mismos, y para la opinión pública, es que el secretario de gobierno salga y le diga a la coordinadora de comunicación social y a su gente, salga el subsecretario de Prevención y Readaptación Social, y le digan a la coordinadora de comunicación social y a su gente que esto en realidad no es cierto, ¿no?, cuando ellos mismos son quienes lo oficializan. Es decir, dejó de ser un rumor, dejó de ser una filtración en el momento en el que lo hacen oficial y se convierte en información oficial. Entonces, me parece que es un asunto ahí que tienen que arreglar entre las propias huestes de Silvano Aureoles y la gente de Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, porque si bien hay jaloneos del poder, hay jaloneos del poder allá en Michoacán. Y si bien se contradicen, pero también hay otro punto que me parece muy importante, y que es ahí donde nos entra la incertidumbre, ¿no? Porque el mismo secretario de gobierno, que es la persona más cercana a Silvano Aureoles, al gobernador de Michoacán,
sea el primero en desmentir a la Coordinación General de Comunicación Social, que para la gente que nos está escuchando hay que decirle, es la vocería oficial de todo el gobierno, no solamente del gobernador, sino de todas las áreas del gobierno del estado de Michoacán. ¿Cómo entender esa parte, Vicente? Algo muy interesante para analizar, y una cosa que quiero que entienda la audiencia de Sin Censura, y por qué le he pedido a Carlos Arrieta que nos tome la llamada. Usted sabe, Carlos trabaja para Animal Político, para El Universal. Es entender qué está pasando en el caso del doctor Mireles. Es tan delicado que cualquier cosa que se diga se tiene que tocar con pinzas, pero además, imagínense ustedes que nosotros los periodistas tengamos que preguntarle al jefe de la fuente: oye, ¿es cierto lo que me pasó de información la Coordinación de Comunicación Social? Pues no, estamos acabados, estamos locos, tenemos que ir a un psiquiatra si queremos hacer así las cosas. Uno funciona con las fuentes. Si la fuente petardeó o a la fuente le dieron mala información, pues que se hagan bolas entre ellos en el gobierno, porque si no, pues entonces, explícame, Carlos, ¿cómo le hacemos? Y que asuman su responsabilidad, tienes toda la razón, y que asuman su responsabilidad, ¿no? Porque finalmente, insisto, para mí, para ti, para cualquier periodista, el que lo hagan oficial, como tú ya lo pudiste escuchar, no es un asunto de investigación, o sea, es un asunto de confirmación, ¿no? Y en ese sentido viene la nota. Inclusive en la nota viene específica, que podría ser en el transcurso de la noche de ayer o la madrugada de hoy, porque así es como lo refieren las propias fuentes, que insisto, vienen de la Coordinación General de Comunicación Social, ¿no? Directamente. Entonces, ¿tú te enteraste de algo? ¿Tú te enteraste de algo y les llamaste, o cómo estuvo? Porque insisto, me parece interesantísimo cómo surge esto y termina siendo el secretario de gobierno el que desmiente. Hey, ¿se equivocaron o es mentira o qué sé yo? No, la verdad es que ellos me marcaron. Yo estaba ya terminando unas notas, a punto de descansar, cerca de las 11:38, que es el registro que tengo de la llamada del asesor de la Coordinación General de Comunicación Social, y a esa hora él me avisa y me dice: oye, pues ya es oficial, José Manuel Mireles Valverde será trasladado a Morelia en el transcurso de la noche o en la madrugada. No me preguntes la hora exacta, pero ya es un tema que ya está concretado. Y todavía escucho que tú les dices varias veces: está para publicarse, y te dicen que te dan luz verde, pues te dicen que sí. Sí, y me dicen que sí. Entonces ese es oficializar una fuente. Por eso insisto en que también es triste y sobre todo pues el que un abogado pues también caiga en un error que él mismo acaba de denunciar en el caso de rumores. No son rumores, más bien él debería de preguntarle al gobierno del estado todo lo que ha venido cuestionando, y preguntarles cuál es la intención, y preguntarles por qué oficializaron algo que hasta el momento no es real, ¿no? Claro. Ingrata la labor del periodista, mi querido Carlos Arrieta. Metes 10 jonrones y cuando te ponchas eres el peor bateador del mundo. Sí, y en este caso me parece que aquí ellos tienen que reflexionar, ¿no? Insisto, no es más que eso, ¿no? Lo oficializan, y si después se desmienten entre ellos, pues es un asunto realmente ajeno al periodista, ¿no? Y que lo admitan. Claro, porque además te quiero decir una cosa: hasta este momento no ha habido un solo comunicado que diga que esa nota, o que diga que no salió de fuentes del gobierno del estado esa información que se nos dio. Muy bien, pues si te parece, Carlos, seguiremos platicando de estas y muchas otras noticias, y te estaremos molestando hasta allá, hasta México, para seguir informando a la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto, pues mi querido Carlos, deja que se hagan bolas, y esperemos que don Nacho Mendoza, el abogado defensor de José Manuel Mireles, deje la víbora chillando cuando cuestione a las autoridades qué es lo que se intentaba con esta información que después es desmentida, que va a ser muy interesante escuchar si es que se animan a hablar de esto sin pelos en la lengua, sin censura, en el gobierno de Michoacán. Por lo pronto te mando un abrazo, Carlos, y estamos a la orden. Igual para ti, mi querido Vicente, y amigos de Chicago y de Sin Censura, un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Estamos a la orden. Gracias, Carlos Arrieta,
Hablando sin pelos en la lengua, sin censura. El mundo no deja de girar y nosotros no dejamos de informar sin censura.